Bienvenidos a Brujas y Algo Más, este espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas, de las que tenemos cierta magia, de las que somos reales y de las que quizás no tanto. Las habladurías de la corte se prolongaron hasta bien entrada la noche, y con mi vestido de brocado de oro, lujosamente forrado de Marta Sibelina, y una corona como adorno, y la cabellera peinada a la antigua, yo avanzaba con andar ceremonioso y pasos contados, mi esposo a mi costado, como corresponde a seres tan excepcionales. El maestro de ceremonias abre la marcha, sacando pecho y con su bastón, da unos golpes fuertes y sonoros. Atención, aquí empieza la fiesta. Y graciosamente hicimos que se inclinara ante nosotros un mar humano a los sones de los violines de Strauss, que la orquesta tocaba desde lo alto. Comparecen los nombres más grandes y la flor de la aristocracia, damas de palacio condecoradas con la cruz estrelladas. Oh, ya conozco vuestros modales, sé desde mi más temprana juventud lo que es el ultraje de vuestras calumnias y la santidad de vuestras contorsiones. Pero el maestro de ceremonias anuncia ahora: se acabó la fiesta, vosotros, todos duques y varones, príncipes y condes, volved a vuestros lares. De mi cabeza pesada suspirando quito la corona. ¿Cuántas horas me ha robado ese bastón de ceremonias? Esos atuendos de atrayentes espejuelos, los contemplo largo rato. Para atrás serían alegrías, para mí un yugo pesado. En los años 50 el cine hizo de ella el ícono de una ciudad de Viena que danzaba al ritmo de un romántico vals. Pero sin embargo la realidad era diferente. Ella poseía una personalidad bastante controvertida para la época, al punto tal que los sectores más elevados y conservadores de la realeza europea decían que era irresponsable y bastante extravagante. Y el cine tampoco reflejó lo que las posteriores y rigurosas biografías demostraron, como sus problemas de salud, esa atormentada personalidad y un gran amor por la cultura clásica o su poético legado. Y hoy, aquí, en nuestro espacio, en nuestro canal, hablaremos de Sisi, Elizabeth de Baviera, y la triste vida de quien fuera la última gran emperatriz de Europa. Elizabeth, quien luego sería conocida en la corte de Viena como Sisi, fue la cuarta de los 10 hijos del duque Maximiliano y la princesa Ludovica. Nació en Múnich y, como en los cuentos de hada, en la víspera de Navidad, un 24 de diciembre de 1837. Y su infancia transcurrió en Possenhofen, un castillo a orillas de un lago. Y fue la de ella una infancia feliz, libre, siempre en contacto con la naturaleza, en un ambiente sin tantas reglas ni inhibiciones. Ese maravilloso estilo de vida condicionaría el carácter de la futura emperatriz y el de casi todos sus hermanos. En 1853, la princesa Ludovica y la archiduquesa Sofía, quien también era tía de Sisi y madre del emperador Francisco José de Austria, eligen a la hermana mayor de Sisi, llamada Elena, como la candidata perfecta para convertirse en emperatriz. Es que Elena era, a diferencia de su hermana, muy elegante, discreta, religiosa y extremadamente disciplinada. Y por esto, a fin de sellar el compromiso, se concertó una cita en la residencia de verano de la familia imperial. Originalmente, solo Elena y su madre viajarían, pero a último momento deciden llevar también a Sisi, quien a causa de un frustrado primer amor atravesaba sus primeras crisis depresivas, por lo que se pensó que el viaje la ayudaría. Y lo que sucedió luego, ciertamente nadie se lo esperaba, cuando Francisco José ve a su joven prima, a quien recordaba como una niña, ahora convertida en una atractiva mujer, de ovalado rostro y una increíble cabellera castaña, supo de inmediato que la quería como su esposa.
Francisco José, emperador de Austria, con 23 años, ya era todo un hombre. En cambio, Sisi era todavía un adolescente, quien, aunque se sentía claro muy halagada por las atenciones de su primo, no tardó en notar las diferencias de carácter e intereses con él. Pero también ella fue muy consciente de que el emperador de Austria no aceptaría una respuesta negativa. Y lo cierto es que ella no era la única en pensar así, comenzando por la archiduquesa Sofía, madre del emperador, que intentó hacerlo desistir de su propósito, alegando que Sisi no tenía las condiciones para ser una emperatriz, por su edad y su forma de vivir tan alejada de los protocolos de la corte. Pero todo intento de impedir el matrimonio fue en vano. El emperador estaba enamorado y había tomado una decisión, por lo que en 1854 se celebró el real enlace en la iglesia de los Agustinos de Viena. Ya una vez, en el Palacio Imperial de Hofburg, Elizabeth vio que sus temores se hacían realidad. Su nueva vida y lo que se esperaba de ella como emperatriz era muy diferente a como ella había crecido. La rígida etiqueta de la corte no dejaba lugar a la espontaneidad ni a la privacidad. La joven emperatriz estaba rodeada de gente, pero se encontraba sola, en un medio al que no se sentía unida ni desde el afecto ni desde lo intelectual. Sus damas de compañías, elegidas muy cuidadosamente entre la alta aristocracia, eran todas de avanzada edad y extremadamente conservadoras. Y por otra parte, su suegra y tía, la archiduquesa Sofía, siempre criticaba todo lo que ella hacía, sus hábitos, su forma de vestir y sus costumbres. Y a pesar de lo enamorado que podía estar Francisco José, sus obligaciones le impedían dedicar demasiado tiempo a su joven esposa, por lo que la archiduquesa se convirtió en una completa pesadilla para Sisi. Y era tan implacable que cuando Sisi da a luz a su primera hija, la archiduquesa, considerando que la joven madre era totalmente incapaz de educarla, se hace cargo de la pequeña. Y al año siguiente la historia vuelve a repetirse cuando nace la segunda niña, pero esta vez Elizabeth, Sisi, logra imponerse, y 15 días después las niñas son trasladadas a sus habitaciones. Lamentablemente, su triunfo fue efímero. En 1857, y a pesar de la firme posición de la archiduquesa, Francisco José y Sisi viajan a Hungría, llevando a las niñas con ellos, pero no contaban con la insalubridad de algunas regiones de ese país. La niña mayor, llamada Sofía, contrae disentería y muere en Budapest. Y Sisi, llena de culpa, le devuelve a su suegra la responsabilidad de la educación de Gisela, su segunda hija, y cae en una terrible depresión que no superó ni con el nacimiento de Rodolfo, su tercer hijo. Aduciendo razones médicas, ella viaja a la isla de Madeira, recuperándose aparentemente. Pero pocos meses después de regresar al encuentro con la realidad, es brutal. Ese retomar a la vida de palacio y someterse a las normas de etiqueta y tener que soportar la incomprensión del entorno la venció hasta el punto que se comenzó a temer por su vida. Y una vez más le indican alejarse de Viena, y el destino elegido fue Corfú, donde comienza su idilio con la cultura griega y su pasión por el Mediterráneo. Pero esta vez, ya totalmente repuesta, regresa a Viena en 1862. Elizabeth de Baviera, Sisi, la emperatriz, había madurado, se encontraba en la cumbre de su belleza, que con el tiempo llegaría a ser legendaria. Y llegando a un acuerdo con el emperador, ella no se volvería a someter a la disciplina de la corte, a menos que fuera estrictamente necesario. Ella cumpliría sus deberes de emperatriz, pero reservándose un espacio y un tiempo para su propia individualidad. Y esto no significaba que Sisi se mantenía al margen de los asuntos de Estado. En ese entonces, Hungría luchaba por recuperar sus privilegios ancestrales. Aunque formaba parte del Imperio Austrohúngaro y Viena había suprimido todos los derechos constitucionales como respuesta a los levantamientos nacionalistas húngaros. Pero Sisi sentía
una gran simpatía por los rebeldes aristócratas húngaros, quienes no daban descanso a las conservadoras mentes imperiales. Ida Ferenczi, una joven húngara, se convertiría en su mejor amiga y a través de ella, Sisi conoció a Gyula Andrássy, coronel del ejército magiar, hombre profundamente liberal, con quien conectaría rápidamente y serían muy amigos. Elizabeth se convirtió así en adalid de la causa húngara, lo que le causó la total enemistad con la corte de Viena. Pero fue ella, Sisi, la emperatriz, quien lograría mantener a Hungría en el imperio. Tras la derrota de Sadowa en 1866, cuando los ejércitos prusianos avanzaban hacia Viena, Elizabeth decide refugiarse en Budapest junto con sus hijos. Y esa confianza que ella demostraba al buscar protección en su territorio frustró cualquier plan de insurrección. Poco después, Andrássy y el emperador negociaron los términos para que el territorio magiar recobrara su condición de Estado constitucional y que se configurara el imperio austrohúngaro. 2 estados soberanos, con régimen y gobierno distinto, pero unidos bajo una sola corona. En junio de 1867, Francisco José y Elizabeth fueron coronados solemnemente reyes de Hungría en la iglesia de Nuestra Señora de Budapest, y en prueba de su reconocimiento, el pueblo húngaro les hizo donación del castillo barroco de Godolió, cerca de la capital. Y fue allí donde, un año después, nació la última y la más querida de sus hijas, la archiduquesa María Valeria. Sisi pasaba largas temporadas en Hungría con sus hijos, entre cacerías, largos paseos a caballo y muchas horas de lectura. Y años después, tras el matrimonio de Gisela, su segunda hija, y el inicio de la formación militar de Rodolfo, Sisi inicia de nuevo una intensa temporada de viajes, esta vez acompañada de su hija María Valeria. Sisi y su hija viajaron por el Mediterráneo, las Islas Británicas y buena parte de Europa Central. Es que el nacimiento de esa niña marca el comienzo de una nueva etapa para la pareja imperial. Pese a sus diferencias, existía entre ambos una relación cordial, amistosa, basada en el afecto y una profunda generosidad. Su hija María Valeria contrae matrimonio en 1890 con el archiduque Francisco Salvador, un candidato que no convencía demasiado al emperador, pero que contaba con el apoyo de Sisi, firme defensora del derecho de sus hijos a casarse por amor. Pero también, por ese entonces, la emperatriz contemplaba con mucha impotencia el deterioro del matrimonio del heredero Rodolfo con Estefanía de Bélgica, una joven a la que la emperatriz siempre juzgó muy ambiciosa. Y los presentimientos de Elizabeth se cumplieron cuando Rodolfo aparece muerto en el pabellón de casa de Mayerling junto a un amante, María Tetzera. Todo parecía indicar que el príncipe había disparado primero contra María y luego se habría suicidado. La versión oficial siempre habló de una enajenación mental del heredero, pero la sombra de un crimen de Estado siempre existió. Y tras la muerte de Rodolfo, su hijo, Elizabeth Sisi, se convierte en una sombra de sí misma. Ella acusa a la corte vienesa de ser la causante de la muerte de su hijo y nunca volvió a vestir de color. Llevando luto perpetuo, viajó sin rumbo alguno, siempre escondida, tras un abanico, un velo o un seudónimo que la hacían creer que así pasaba desapercibida. Las que siempre se habían considerado como rarezas de la emperatriz se volvieron inconcebibles hasta el extremo, y el destino se mostró implacablemente cruel contra ella. El 8 de septiembre de 1898, Sisi se encontraba alojada en Ginebra. 2 días después, cuando se disponía a tomar un ferry, tropeza casualmente con otro pasajero. Ella siente un fuerte golpe en el costado y una vez en el barco se desvanece, muriendo
aquella misma tarde. El viajero, ese que se había cruzado en su camino, era en realidad un anarquista italiano llamado Luigi Lucchesi, y quien le había clavado un cuchillo muy cerca del corazón. El emperador no quiso que Elizabeth descansara donde ella había dispuesto, quizás a orillas del Mediterráneo, en Corfú o en Ítaca. Su condición de emperatriz de Austria-Hungría la obligaba a ser sepultada en la cripta de los capuchinos. Y allí descansa ella, sí, Elizabeth, en la misma Viena a la que nunca amó y que nunca la comprendió. Y espero que este episodio les haya gustado, tanto como a mí. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el domingo en Brujas y algo más.